Y mucha atención porque en la audiencia en donde se está revisando también la captura o ya se le está haciendo unos señalamientos al último capturado en el caso de Miguel Uribe, se están conociendo detalles del asesinato al precandidato presidencial. Tatiana Sanabria, ¿qué están diciendo? Así es, Luisa, detalles hasta el momento desconocidos. El primero de ellos, Miguel Uribe Turbay, fue objeto de seguimiento varios días previos al atentado que sufrió. Algo importante es que también se da a conocer que había un grupo de WhatsApp, el cual se llamaba Plata o Plomo, en donde estaban todos los integrantes de este plan criminal. Lo que dice la Fiscalía es que alias Harold, que es la persona que en este momento está en audiencia de imputación de cargos, es determinante porque él es el que conoce al menor de edad que dispara contra el precandidato presidencial. De hecho, dice la fiscal que este joven que dispara contra Miguel Uribe hacía caso a todas las instrucciones delictivas que le daba alias Harold, donde está incluido también hasta la venta de estupefacientes en la localidad de Engativá. Le decía mi firma. Eso es lo que ha hecho la Fiscalía en medio de este rastreo que se hace a los celulares de las personas implicadas, en donde se determina este grupo de WhatsApp en donde hay fotos y videos de seguimiento al precandidato presidencial. Algo muy importante es que dice que Harold era muy cercano a Elder José Arteaga Hernández, alias El Costeño, y que en ese sentido por eso él le pide ayuda para esconderse en medio de esta intensa búsqueda de las autoridades. Y también le pide que ayude a escapar a Catherine Andrea Martínez, quien finalmente es capturada en Florencia, Caquetá. En ese sentido, también la Fiscalía advierte que alias Harold y El Costeño integran una banda delincuencial desde el año 2023 dedicada a diversos delitos, donde se habla de sicariato, venta de estupefacientes y hurto. En este momento la fiscal le está explicando a Harold Barragán las implicaciones de la imputación y si desea o no aceptar los cargos. Todavía no ha respondido. Que el tráfico de estupefacientes también hace parte del inciso segundo del artículo 340 del Código Penal. Luego entonces le solicito hacer esa aclaración. Si fue una omisión o si simplemente era con esos fines. Y la segunda aclaración es en relación con el delito de el artículo 188 de uso de menores de edad en la comisión de delitos. Si tuvo en cuenta los agravantes de ese tipo penal previstos en el artículo permítame un segundo, señor juez, no quiero incurrir en una del 188B. Y en relación con ese delito de uso de menores para la comisión de delitos, todos estos delitos que se han imputado son delitos autónomos, pero no escuché que se le haya imputado la circunstancia de agravación punitiva del artículo 58, numeral 10. Me da cuenta de la evidente coparticipación criminal en este caso. Coparticipación criminal entendida como la intervención plural de personas en la comisión del delito, como de antaño lo tiene definido la Corte Suprema de Justicia. Estas son las dos aclaraciones que solicito, señor juez. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor representante del Ministerio Público. Señor representante de víctimas. Su señoría, sin solicitud de aclaración. Materiales únicamente. Me decía, señor representante de víctimas. Su señoría, sin solicitud de aclaraciones. Muchas gracias. Señor defensor. Gracias, su señoría. La defensa indudablemente entiende que este es un acto no solo de comunicación, de calificación provisional y también de encabeza o de parte. Encabeza la señora fiscal que hoy nos acompaña, su señoría. Pero atendiendo a lo previsto en la parte final del numeral segundo del artículo 288, numeral segundo, que indica la relación clara y distinta de los hechos jurídicamente relevantes en lenguaje comprensible.
lo cual implicará el descubrimiento de lo cual no implicará el descubrimiento de los elementos materiales probatorios, evidencia física ni la información en poder de la Fiscalía, sin perjuicio de lo requerido para solicitar imposición de medida de aseguramiento. Casi que aquí le dice que si la señora fiscal estaría, o sea, sería importante que se descubrieran los elementos que va a utilizar al momento de solicitar la medida de aseguramiento, su señoría. Por eso le solicito respetuosamente, si es posible a la señora fiscal hacer ese descubrimiento. Me ha enviado un informe nomás, el FPJ 11 del 20 de agosto de 2025, a efecto de hacer el estudio cuidadoso de la formulación de imputación. Yo sé que estamos ante un juicio de imputación, como lo han dicho la Corte Suprema de Justicia, por eso requiero de hacer esas aclaraciones, su señoría, con los elementos, y también conversar con mi prohijado, porque necesito verificar exactamente si existió la participación para efecto de contestar la pregunta que en su momento oportuno le hará su señoría. También le solicitaría respetuosamente a la señora fiscal las 3 o 4 entrevistas que rindió mi prohijado en el búnker de la Fiscalía durante los 4 días que lo llevaron, que lo ingresaron por el parqueadero del búnker de la Fiscalía, junto con el informe de la extracción del celular que puso a disposición mi prohijado. De eso no se ha dicho hasta el momento absolutamente nada, pero mi prohijado durante 4 días fue llevado al búnker de la Fiscalía a efecto de rendir declaración. No sabemos si como investigado, si como indiciado, si como testigo, si era indiciado, si fue acompañado por un defensor, de qué manera se le respetaban los derechos y garantías fundamentales, porque sorprendido estaba mi prohijado anoche, y igual el suscrito, que resultara capturado cuando tenía comunicación en todo momento con la Fiscalía General de la Nación. Pero eso será un debate que se hará más adelante. Entonces sí solicitaría a la señora fiscal eso a efecto de emitir el concepto respecto de la imputación de cargos, su señoría, y obviamente un receso por lo menos de 1 hora para hacer el estudio, su señoría. Muchas gracias. A usted, señor defensor, sí, evidentemente usted mismo lo ha dicho y ratificado, esto es un acto de mera comunicación, pero sin embargo, señora fiscal, para que realice, si cree pertinente, estas aclaraciones, o si se mantiene esa imputación como se ha realizado, sería importante pues sí tener claridad respecto a lo que ha presentado tanto el Ministerio Público como el señor abogado defensor. Señora fiscal. Gracias, su señoría. En efecto, las manifestaciones realizadas por esta delegada fiscal, los hechos jurídicamente relevantes en cuanto tiene que ver con los hechos fueron claros. Sin embargo, le asiste razón al señor procurador en el sentido de indicar que al momento de señalar los fines de ese concierto para delinquir agravado, si bien es cierto, fueron mencionados en los hechos jurídicamente relevantes en la imputación fáctica, sí se omitió decir que uno de los fines es el tráfico de estupefacientes, como en efecto se presenta para este caso, por lo cual se especifica que efectivamente uno de los fines es ese. En cuanto al delito de uso de menores, para la comisión de delitos se tuvo en cuenta el agravante del artículo, los agravantes son del artículo 188C, en este caso se le imputó el agravante de que el menor víctima de este delito resultó lesionado, como se indicó, e igualmente respecto del artículo 58 del Código Penal, en este caso para este delito también concurre la circunstancia de agravación del numeral 10º del artículo 58, es decir, obrar en coparticipación criminal. En cuanto a la manifestación de la defensa, claro, no tengo ningún inconveniente en volverle a hacer el descubrimiento de los elementos materiales probatorios. Recuérdese que en este caso, si bien es cierto, en este momento lo asiste un defensor de confianza, desde la pasada audiencia se había hecho el traslado de todos los elementos materiales probatorios al doctor Piraneque, que era el defensor público, y el contacto con el doctor Carlos Montaño lo tuvo esta delegada fiscal a través del doctor Piraneque. Es decir, los dos defensores estuvieron en contacto. En ningún momento del contacto hasta el momento me había manifestado el doctor Montaño que no contara con los elementos materiales probatorios ni que no le hubieran sido entregados por el defensor anterior del señor Harold, pero ya procedo a hacerle el reenvío inmediato de los elementos materiales probatorios que, tal como manifesté en la anterior audiencia, debido al gran volumen de elementos que, a pesar de que para esta audiencia se hace de traslado apenas de una mínima parte de los que cuenta con la Fiscalía,
lo suficientes para la acreditación de esos hechos jurídicamente relevantes y de la presunta participación en estos hechos del señor Harold. Voy a hacerle nuevamente esos reenvío de elementos, pero por el volumen, generalmente los correos electrónicos no reciben tanto volumen de información, de manera que se lo remito en varios correos, pero ya procedo a hacerle el envío, su señoría. Muchas gracias. A usted, señora delegada fiscal. ¿Algo más, señor representante del Ministerio Público? No, señor juez, es suficiente aclaración. Muchas gracias, señora fiscal. Muchas gracias, señor juez. A usted, señor representante del Ministerio Público. Doctor Montaño. Pues, su señoría, sí le solicitaría respetuosamente una suspensión a efecto de hacer el análisis cuidadoso de la imputación, más que lo que está bastante amplia, su señoría. Vuelvo y le repito, así lo vamos a hacer. Permítame, continuamos y ya le digo cómo hacemos esa suspensión. Muchísimas gracias, señora fiscal, por esa aclaración, y pues en vista de que ya se han hecho las aclaraciones y se ha dado tránsito a las solicitudes que hace el representante del Ministerio Público y del doctor Montaño, representante de la defensa, quiero manifestarle, señor Barragán Ovalle, que en este momento usted adquiere la calidad de imputado. Y con esta formulación de imputación y como consecuencia de la formulación de imputación, pues usted queda vinculado a la investigación, y a usted, señor Barragán Ovalle, se le activan una serie de derechos y garantías. Son normas que se han previsto para que usted pueda hacer frente, es decir, para que pueda oponerse en debida forma a esta pretensión punitiva que se acaba de iniciar en su contra. Estos derechos y garantías están consagrados en el artículo 8º del Código de Procedimiento Penal. Y la única forma con que se cuenta, pues para dárselos a conocer estos derechos y estas garantías, es dándole una lectura integral a ellos y de pronto aclarando algunos pasajes de los mismos. Entiendo pues que esto únicamente los vamos a entender si le hacemos una lectura tranquila de esos, y precisamente a eso vamos a concurrir. Les ruego por favor un poquitico de paciencia para que tengamos en cuenta que vamos a cumplir con esa obligación que le asiste a este despacho de informarle al señor Barragán Ovalle sus derechos. El artículo 8º en su extensión dice: en defensa, en desarrollo de la actuación, una vez adquirida la condición de imputado, usted tendrá derecho en plena igualdad respecto al órgano de persecución penal, esto es en contra de, pues, frente a la Fiscalía General de la Nación, a no ser obligado a declarar en contra de sí mismo, en contra de su cónyuge y compañero permanente o parientes dentro del 4º grado de consanguinidad o civil o segundo de afinidad, a no autoincriminarse ni incriminar a su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del 4º grado de consanguinidad civil o segundo de afinidad. Muy bien, tenemos entonces la audiencia de imputación ahí del 7º capturado del caso del senador y el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay. El 7º capturado que asegura la Fiscalía conocía al menor que disparó contra el senador. Tenían un grupo de WhatsApp que se llamaba Plata o Plomo, en donde hablaban de este atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay,